En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, a todos los que tengan oídos para oír la voz de Dios en nuestra meditación de su palabra. Una de las cosas que más trae conflictos entre las personas, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia del Señor Jesús, entre los religiosos en general, es lo siguiente: la persona hace el mal, la persona roba, la persona mata, la persona hace todo lo que no sirve y aparentemente parece que le va bien, aparentemente está mejor, manifiesta más vida que propiamente aquellos que están en la iglesia, a los pies del Señor Jesús, buscando agradarlo, buscando hacer su voluntad, etc. Entonces, nosotros tenemos ese cuadro en la historia de la humanidad, en todo tiempo, en todas las generaciones. Siempre hubo eso, siempre estuvo esa situación, ese disparate entre aquellos que no tienen nada con Dios, que no temen a Dios y les va bien, y aquellos que temen a Dios y les va mal. ¿Cómo es posible eso? Es la pregunta de mucha gente. Nosotros tenemos a un hombre de Dios, un levita, llamado Asaf. Él es el autor del Salmo 73. Y él habla exactamente de esto que estamos hablando aquí, repitiendo además, es la instrucción de su propio pensamiento. Él decía: yo tengo envidia de aquellos que son malos, de aquellos que practican el mal, de los que no temen a Dios. Yo tenía envidia cuando veía su prosperidad, porque no hay aprietos en su muerte, sino que está firme su fuerza. Entonces él dijo: yo tenía envidia de ellos. Vea cómo puede un hombre de Dios, un profeta, un levita, un siervo del Altísimo, llamado para servir a Dios desde su nacimiento, tener envidia de los que no temen a Dios. ¿Cómo puede ser, obispo? Yo también he observado eso. ¿Puede decir usted sí o no? Tal vez esté participando ahora en este momento con la misma pregunta, con el mismo cuestionamiento. Pero vea, vamos a continuar leyendo el texto. Es muy largo este texto, entonces elegimos algunos versículos que aclaran todo de forma más objetiva. Y él dijo así: he aquí, estos son impíos, es decir, no temen a Dios, y prosperan en el mundo. Ellos prosperan, aumentan sus riquezas. Es decir, ellos son impíos, no temen a Dios, aún así prosperan en el mundo y aún así aumentan las riquezas. En verdad, es en vano. Él, el profeta, el salmista dice: en verdad es en vano haber purificado mi corazón y lavado mis manos en la inocencia, pues todos los días he sido afligido y castigado cada mañana.
vea que él, el profeta, el hombre de Dios, nacido para servir a Dios, un hombre de edad, él llega a confesar que tenía envidia de los impíos que prosperaban, que se hacían cada vez más ricos, que hacían el mal y parecían prevalecer. Mientras que él dijo, en vano he purificado mi corazón. Es decir, en vano he servido a Dios, en vano he sido honesto delante de Dios, en vano he estado en la presencia de Dios, incluso lavé mis manos en la inocencia. ¿Por qué? Porque todos los días he sido afligido y castigado cada mañana. Mi amiga y mi querido amigo, tal vez usted que me está oyendo en este momento por primera vez y esté tratando de entender el contexto de estas palabras. El Salmo 73 habla con más claridad. Nosotros estamos acortando los versículos justamente porque es muy largo el texto para leerlo aquí. Pero usted puede leerlo en su casa, Salmo 73, y evaluar realmente en qué lado está usted. ¿Usted está en el lado de los malos, de los que no temen a Dios, de los que roban, que matan, que hacen todo lo que nos sirve y les va bien? ¿O está del lado de aquellos que andan con un corazón puro delante de Dios, confesando al Señor Jesús como su Señor y Salvador y viviendo castigados cada mañana? Castigado. Es un contraste violento ese. Esa es la realidad. El salmista Asaf fue corajudo para expresar lo que tenía en su corazón. Yo tenía envidia, yo llegué a tener envidia de los impíos, pecadores, de los malos, de los ladrones, de los que tienen éxito, porque yo vivo una vida justa, correcta delante de Dios y solo me ha ido mal. Todos los días he sido afligido y castigado cada mañana. Entonces, ese era el pensamiento que estaba en Asaf, en el profeta, en el levita Asaf. Hasta llegó al punto de decir, cuando yo pensaba, meditaba para entender esto, fue para mí muy doloroso, muy doloroso. Es decir, cuando él pensaba en evaluar, pesar y, caramba, ser razonable, poner al bien de un lado y al mal del otro, viendo que al mal le iba bien y al bien le iba mal, él dijo, hasta que entré en el santuario de Dios, hasta que entré en la presencia de Dios, hasta que tuve un encuentro con Dios, hasta que tuve una experiencia con Dios, y entonces entendí el fin de ellos. El fin del mal es el mal, el fin del bien es el bien. Por lo tanto, amiga y amigo, aprenda de este hombre, este siervo de Dios, porque inclusive llegó a confesar, yo tuve envidia de los que están viviendo en el camino del mal y prosperan, mientras que yo, que ando en el camino del bien, tengo una vida, digamos, castigada todos los santos días. Él no entendía. Y cuando comenzó a entender, a meditar sobre eso, él llegó al punto de ir al santuario de Dios. Allí, en el santuario, el Espíritu de Dios vino y le reveló el fin de aquellos que siguen al mal. ¿Cuántas veces
siente ante una dificultad que no puede enfrentarla solo. Que la situación sería diferente si tuviera un amigo en quien confiar. Dios está dispuesto a brindarle su amistad. Juntos podrán vencer siempre. Desde que yo era una niña, yo comencé a sentir soledad, ya que mis padres tenían muchos problemas, y a raíz de eso yo fui colocándome una niña triste, alejada de las personas, solitaria. Eso fue trayendo para mí un vacío dentro de mi corazón que cada vez me hacía alejarme más de las personas. Yo recuerdo que yo iba al colegio y mi mamá era citada en el colegio por causa de que yo siempre me la pasaba llorando. Aparte de eso, sufría de insomnio, no podía dormir en las noches. Yo era una niña que no podía dormir con las luces apagadas, sufría de miedo excesivo, empecé a ver sombras, estaba totalmente perturbada. Poco a poco fueron pasando los años y ya entré en una etapa más difícil, que fue la etapa de la adolescencia. Y ahí me fue tornando una niña rebelde, una niña que ya quería probar otras cosas, probar los vicios, las fiestas. Y yo buscaba en las amistades, buscaba en otras personas, en otras cosas, buscaba llenar el vacío que estaba dentro de mí. Ahí me fui involucrando en los vicios, ahí me fui involucrando con las fiestas, amanecía en la calle. Eso me alegraba por instantes, por momentos. Mientras yo estaba en la fiesta, mientras yo estaba con mis amigos, yo me sentía bien. Más cuando todo eso acababa, cuando las luces se apagaban, mi vida volvía a ser lo que era, una completa tristeza. Esa tristeza se fue empeorando cuando los problemas familiares se fueron agudizando cada día más. Yo sufrí el abandono de mi padre, tuve la presencia de él como hasta los 5 o 6 años, y desde ahí la tristeza se fue agudizando más hasta convertirse en una depresión. Yo intentaba ocultar todas esas cosas como un tipo de máscara, y ahí me fui involucrando sentimentalmente con muchachos, creyendo que eso iba a solucionar los problemas de mi vida, que eso iba a ser como una fuga, una vía de escape para tantos problemas. Mas no fue así, porque ya yo estando herida por dentro, estando triste, no podía hacer feliz a otro, ni otros me podían llenar, porque nada podía llenar ese espacio que había dentro de mí, tanta soledad que había dentro de mí, al punto de la depresión de que yo intenté un día quitarme la vida. Un día yo estaba sola en mi casa y tomé un cordón y lo até a mi cuello. Solo que gracias a Dios no tuve el valor de colgarme. Mi fondo del pozo, la situación más crítica que yo recuerdo que viví, fue un día que en mi casa había un adorno que era un bol con monedas y arroz. Era supuestamente para la prosperidad, para la abundancia económica. Mas un día no teníamos nada que comer y mi madre tuvo que agarrar ese arroz que tenía años allí manchado por las monedas, tuvo que agarrarlo y lavarlo, cocinarlo y dárnoslos a comer a sus 2 hijas. Y eso me llevó a mí, en ya mi madurez, ya adolescente madura, de tener que salir a trabajar a temprana edad, tener que salir a la calle a vender, salir a buscar trabajo, claro, con permiso porque era menor de edad, salir a buscar sustento para llevar para mi casa, porque ya yo no toleraba ya la miseria dentro de mi casa. Era una situación muy difícil, porque de vez en cuando mi padre enviaba ayuda para nosotros, para sus hijas, pero llegó un punto que esa situación ya cambió. Él ya no mandaba la ayuda. Mi mamá era un sufrimiento cada vez que teníamos que comprar los útiles escolares, cuando llegaba Navidad, diciembre, y no teníamos que estrenar, que comprar, no teníamos dinero. Era una situación demasiado triste y difícil. Nosotros vivíamos en una casa donde mi papá nos había dejado
para vivir, y cuando mi mamá se separa de mi mamá se separa de mi papá, duramos un tiempo viviendo allí, y ahí empezaron la presión para que nosotros desalojáramos el apartamento. No teníamos a dónde irnos a vivir y mi papá supuestamente se iba a encargar de pagar alquiler y todas esas cosas allí, y no teníamos a dónde mudarnos. Se fue tornando la situación ya problemática porque nos pedían desalojo. Me involucré sentimentalmente con el que es mi esposo ahora, y yo creía que eso iba a solucionar los problemas que estaban en mi vida. Más bien fueron empeorando, abusándose más, ya que yo, siendo infeliz, no podía entablar una relación sana con una persona. Empecé a tener problemas con él también, porque toda mi rabia, la soledad que yo sentía, todas las frustraciones que yo tenía, las desenvolvía dentro de mi relación sentimental. Un día mi madre, una de tantas citaciones y denuncias que ella recibió, un día venía de una denuncia y alguien la invitó, le habló de que si ella tenía problemas, si ella estaba pasando una situación difícil, que le aceptara la invitación a entrar a la iglesia. Allí mi madre entró un día viernes, ella entró, mas como todo un principio no entendió nada de lo que estaban hablando allí. Mas ella llegó con la novedad a mi casa. Me dijo que había entrado a una iglesia, que le habían hecho la invitación y que se había sentido bien allí, mas ella no regresó. Fueron pasando los años y ya teníamos una demanda de desalojo ante los tribunales. Y era una preocupación tremenda porque nos íbamos a quedar en la calle. Si la demanda salía, nosotros íbamos a quedar en la calle. Otro día mi madre recibe otra invitación nuevamente para asistir a la iglesia, y ella vuelve a entrar y allí ella recibió un periódico, el cual ella llevó para la casa. Y yo comencé a leer los testimonios que estaban allí escritos, la información que estaba dentro del periódico. Y yo leí un testimonio de una persona que había pasado algo similar a lo que a mí me estaba pasando. Las depresiones, todo eso, lo que yo estaba pasando. Y yo me sentí identificada con aquel testimonio. En un principio fui por curiosidad, por saber si en verdad lo que estaba escrito en aquel folleto, en aquel periódico, era realmente cierto. Y allí un día llegué a la iglesia, y desde el primer día que yo llegué a la iglesia sentí paz, la paz que durante muchos años yo había buscado. Y yo escuchaba al pastor hablar y predicar, y todo lo que él hablaba realmente era como que él me conociera, como que él supiera lo que a mí me estaba pasando. Haciendo las cadenas yo fui viendo mejoras en mí. Ya yo comencé a dormir bien, ya yo comencé a dejar de tener pesadillas, ya no sentía que me perseguían, ya no veía sombra. Comencé a ver un cambio notable en mi vida, y principalmente en cómo yo me sentía. Mi actitud delante de la vida cambió rotundamente, porque ya yo no tenía deseo de morir, ya yo veía la vida de una manera distinta. Comencé a limpiar mi corazón de todo ese odio, ese resentimiento que había dentro de mí. Ya me sentía diferente, ya podía tener una sonrisa en mi rostro que antes no la tenía. De allí comencé a asistir los días domingos, porque aunque ya yo había sido liberada del resentimiento, el odio, de la depresión, todo eso, seguía habiendo un vacío dentro de mí. Escuchando las reuniones, escuchando la palabra de Dios, entendí que ese vacío solamente podía ser llenado por Dios, por la presencia de Dios. Empecé a estar firme en los días domingos, asistiendo a la iglesia, y poco a poco ese vacío fue siendo llenado por Dios, llenado con la presencia de Dios, porque ya yo no me sentía sola, ya era algo distinto. Comencé a buscar para ser bautizada con el Espíritu Santo, pero había muchas cosas que todavía había en mí que tenía que cambiar.
principalmente que yo tenía que perdonar a mi familia, tenía que perdonar, y así yo fui, busqué a mi familia paterna, le pedí perdón y los perdoné. Ahí yo vine a hacer propósito, ayuno, el ayuno de Daniel, negándome a hacer mi voluntad, abandonando el pecado, abandonando la vida errada que yo venía trayendo desde mi niñez, abandonando los vicios, abandonando las malas amistades. Fui tomando las cosas de Dios en serio, hasta que un día yo recibí el Espíritu Santo, que fue la mayor de todas las bendiciones. Todo lo que Dios hizo en mi vida, yo doy gracias a Él, porque nada en este mundo lo pudo hacer. Nada ni nadie pudo hacer lo que Dios hizo por mí. Ya yo no tengo más deseo de morir. Yo recibí el Espíritu Santo y recibí todo, porque el Espíritu Santo es todo en nuestras vidas. Es la mayor bendición de todo. Quien tiene el Espíritu Santo tiene toda su vida bendecida. Y yo lo logré gracias a que yo busqué a ese Dios aquí en Iglesia Universal. Un día yo necesitaba buscar afuera, en la calle, en las amistades, en las fiestas, necesitaba buscar la alegría y no la encontraba. Y solamente la conseguí cuando yo recibí la presencia de Dios, cuando yo recibí el Espíritu Santo. Y gracias a Dios hoy yo soy una mujer feliz. Síguenos en nuestras redes sociales y compártala con sus contactos. En Instagram como @Iglesia Universal Venezuela. En Facebook como Universal Venezuela. En YouTube como Iglesia Universal Venezuela. En Telegram como Iglesia Universal VZLA. Iglesia Universal, un paso más cerca de usted. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Esa clase de vida que sabe dar, dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer,
es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Solo para ti, Jesús. Yo quiero vivir solo para ti.